En el año 1909, el señor Kincaid encontró una ciudad subterránea capaz de albergar a 50.000 personas cerca del Gran Cañón. También se encontraron cuerpos momificados de origen oriental o egipcio, así como numerosos artefactos, incluyendo utensilios de cobre tan duro como el acero, según el jefe de la expedición, el profesor Jordan. Se sospecha que el Instituto Smithsonian en Washington, D.C. ha tratado de ocultar estos descubrimientos. No hubiéramos sabido de su existencia si no hubiera sido por dos artículos publicados en un periódico local, la Gaceta de Arizona, en abril de 1909. Se cuenta la historia del descubrimiento de una cueva que contenía una red subterránea de túneles sobre el río Colorado, que tenía diversos objetos antiguos, estatuas e incluso momias. Es un descubrimiento demasiado importante para que el Instituto Smithsonian no disponga de ningún informe sobre estos hechos. ¿Qué es lo que pasó? Para averiguarlo vamos a conocer el contenido del artículo que hizo pública la noticia. El artículo fue anónimo, pero nombra a los protagonistas de esta historia, el profesor Jordan, el Instituto Smithsonian y el señor Kincaid, quien relata sus hallazgos. Pero esta historia está llena de incógnitas, ya que el Smithsonian declaró en una encuesta que se le hizo en el año 2000 lo siguiente: la institución Smithsonian ha recibido muchas preguntas acerca de un artículo del 5 de abril de 1909 en la Phoenix Gazette sobre el señor Kincaid y su descubrimiento de una gran ciudadela subterránea en el Gran Cañón, tallados por una antigua raza de origen oriental, posiblemente de Egipto. El Departamento de Antropología del Smithsonian ha buscado en sus archivos sin encontrar ninguna mención de un profesor Jordan, Kincaid o una civilización egipcia perdida en Arizona. Sin embargo, la historia continúa repitiéndose en libros y artículos. Hace referencia a la Gaceta Phoenix en vez de a la Gaceta de Arizona. Esto podría ser un simple error, o el intento de confundir a aquellos que intenten buscar información sobre esta historia, porque jamás la encontrarán en un periódico inexistente. Por lo tanto, según la institución, no hay ningún profesor Jordan y tampoco Kincaid. Sin embargo, el 12 de marzo de 1909 se publicó el primer artículo en el que se decía que Kincaid salió de Green River en octubre con un pequeño barco de remos. En el periódico, Kincaid menciona que estaba buscando minerales. Se dirigía por el río Colorado cuando de repente le llamó la atención unas marcas de agua, de cuando el río en otra época estaba más alto. A esa altura vio una cueva y decidió explorarla, encontrando el mayor descubrimiento del siglo, una gran ciudad subterránea. En 1908, el presidente Theodore Roosevelt había hecho del Gran Cañón un bosque nacional, cerrándolo para cualquier actividad minera. Los numerosos cerros del Gran Cañón tienen nombres griegos, hindúes, chinos, egipcios y nórdicos. En el área del Gran Cañón hay nombres como la pirámide de Keops, el Buda Claustro, el Templo del Buda, Templo de Manu y el Templo de Shiva. En el área alrededor de 94 Mile Creek y Trinity Creek hay lugares con nombres como Templo de Isis, Torre de Set, la Torre de Ra, el Templo de Horus, el Templo de Osiris. En el libro Antiguo secreto de la flor de la vida de Drumbalo Melchizedek se cuenta que dos mochileros en su camino al templo de Isis encontraron una pirámide hecha de roca. En el templo de Isis cuentan haber visto varias entradas de las cuevas a una altura de 240 metros y subieron con el propósito de entrar en una de ellas, pero la entrada había sido sellada con rocas. Estaba hecha por el hombre, no era natural, y había una talla circular de 2 metros en el techo. El segundo artículo que se publicó en la Gaceta decía lo siguiente:
El señor Kincaid, el explorador que encontró la gran ciudad subterránea del Gran Cañón, cerca del río Colorado, se puso bajo la dirección del profesor Jordan, perteneciente al Instituto Smithsonian. Esta institución subvencionó las investigaciones. A casi 1 kilómetro bajo tierra se encontró una cámara gigantesca de la que irradiaban decenas de túneles, como los radios de una rueda. Varios cientos de habitaciones fueron descubiertas. Se encontraron muchos objetos desconocidos por los nativos de ese lugar. Creían que tuvieron su origen en Oriente. Armas de guerra e instrumentos de cobre de bordes afilados y duros como el acero indicaban los grandes conocimientos de esta civilización. El Instituto Smithsonian aumentó el número de personas dedicadas a la investigación para hacer unos estudios exhaustivos. La cueva era prácticamente inaccesible, se encontraba en terreno del gobierno. En el artículo se contó que a varios cientos de metros por el túnel principal hasta llegar a una cripta se encontraron momias. Recogieron varios objetos que enviaron a Washington con detalles del descubrimiento. La tumba o cripta en la que se encontraron las momias era uno de los recintos más grandes. Las paredes estaban inclinadas hacia atrás en un ángulo de aproximadamente 35 grados. Encima de la cabeza de cada una había un pequeño estante, en el cual se encontraban tazas de cobre y piezas de espadas rotas. Algunas de las momias están cubiertas con barro y todas están envueltas en una tela de corteza. Las urnas de los niveles más bajos eran toscos, mientras que los de los estantes más altos eran de un diseño más fino. Es importante destacar que todas las momias examinadas eran de sexo masculino, no había niños o mujeres enterrados allí. Esto les hizo pensar que esta zona exterior eran los cuarteles de los guerreros. A unos 57 metros de la entrada, a derecha e izquierda de los túneles, hay una serie de habitaciones del tamaño de las salas de estar, aunque algunas son de 30 por 40 metros cuadrados. Se accede a ellas por puertas de forma ovalada y están ventiladas por huecos de aire redondos a través de las paredes de los pasillos. Las paredes son de unos 3 pies y 6 pulgadas de espesor. Los pasillos estaban cincelados o tallados tan rectos que parecían estar diseñados por un ingeniero. A más de un centenar de metros de la entrada está la sala de cruz, con varios cientos de metros de largo, en la que se encontró un ídolo o imagen sentado con las piernas cruzadas con una flor de loto o lirio en cada mano. Los rasgos de la cara eran orientales y se parecía a Buda, aunque los científicos no están seguros de lo que representa. Rodeando este ídolo había unas imágenes más pequeñas, algunas muy hermosas y otras deformes. En la esquina opuesta de esta sala se encontraron toda clase de herramientas de cobre. Estas personas sin duda conocían el arte perdido de endurecer este metal, que ha sido buscado por los químicos durante siglos. Entre otros hallazgos se encuentran floreros o jarrones y vasos de cobre y oro, con un diseño muy artístico. También artículos de cerámica y vasos esmaltados. Otro pasillo conducía a los graneros, semejantes a los que se encuentran en los templos orientales. Contenían semillas de diversos tipos. Uno de los almacenes era muy grande, y no llegaron a entrar en él porque tenía 12 metros de altura y solo se podía acceder desde arriba. Esos graneros eran de formas redondeadas, y los materiales con los que se construyeron eran de un cemento muy duro. 2 ganchos de cobre se hallaban en el borde, lo que indicaba que hubo en el pasado una especie de escalera. Había un metal gris en esa caverna que desconcertaba a los científicos, porque desconocían su composición. Era semejante al platino.
Se encontraba esparcido por el suelo y por todas partes lo que se llama ojo de gato, una piedra amarilla de poco valor, cada una esculpida con la cabeza del personaje oriental. En todas las urnas, en las paredes y en las piedras fueron encontrados misteriosos jeroglíficos. Era la clave que el Instituto Smithsonian esperaba descubrir. Similares jeroglíficos se han encontrado en el sur de Arizona. Entre los escritos pictóricos solo se encuentran dos animales, uno de ellos es de tipo prehistórico. Entre los descubrimientos no se han encontrado huesos de animales, ni pieles, ni ropa. Una de las habitaciones, de aproximadamente 40 por 700 pies, fue probablemente el comedor principal. Había utensilios de cocina. Más de 50.000 personas podrían haber vivido en las cavernas cómodamente. Tuvieron la teoría que las actuales tribus indígenas que se encontraban en Arizona son descendientes de los siervos o esclavos de los pueblos que habitaron la cueva. El artículo afirmó que no había duda que miles de años antes de la era cristiana un pueblo vivió aquí y alcanzó un alto grado de evolución. La cronología de la historia de la humanidad está llena de lagunas. El profesor Jordan estaba muy entusiasmado por los descubrimientos y creía que el hallazgo era de un valor incalculable para el conocimiento arqueológico. También encontraron una cámara sin ventilación y cuando se acercaron percibieron un olor, según ellos, a serpiente muerta que les llamó la atención. Decían que su luz no alumbraba en la oscuridad y hasta los más valientes tenían miedo. No sabían qué contenía esa cámara. Algunos decían que eran serpientes, pero Jordan creía que podía contener un gas letal o productos químicos utilizados por los antiguos. La ciudad subterránea en su conjunto les daba escalofríos y les ponía los pelos de punta. Decían que sus linternas y velas solo hacían más negra la oscuridad. Leyendo este artículo nos preguntamos si no estará equivocada la historia de América. Lo que podía haber sido el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX fue silenciado. Y si le preguntamos al Instituto Smithsonian acerca de este hallazgo, negarán su veracidad y dirán no saber nada del profesor Jordan o Kincaid. Existen dos posibilidades. O bien este relato es una invención o estamos ante el mayor encubrimiento de la historia. La teoría del engaño no tiene mucha consistencia. En esa época la prensa no ganaba nada inventando una historia que ni siquiera tenía continuidad y a la que no se dio demasiada publicidad. No era como la prensa sensacionalista de nuestro tiempo, que de todo saca dinero. Y al preguntar por Kincaid y Jordan, el Smithsonian dijo: «Nunca he oído hablar de ellos, pero si buscamos un poco podemos encontrar los registros que contienen sus nombres. Tras la publicación de la noticia, ambos hombres parecen desvanecerse en el aire. Esto es porque nunca existieron o porque habían visto demasiado». La teoría del encubrimiento tiene más consistencia. Esta teoría sugiere que el Smithsonian y otros poderes tienen un gran interés en asegurarse que la historia convencional siga como hasta ahora, y un descubrimiento de esta magnitud acabaría con todas las mentiras sobre nuestro pasado, por eso era mejor silenciarlo. Cada vez es más evidente que en la antigüedad hubo una civilización con una tecnología muy avanzada, y los monumentos y reliquias encontrados por todo el mundo nos dejan pistas sobre nuestro pasado. En el año 1995, David Hatcher Childress, del World Explorer Club de Kempton, Illinois, se propuso descubrir si aquel titular era falso. Para ello se puso en contacto con el Instituto Smithsonian, el cual le respondió que nunca habían llevado a cabo ninguna excavación ni sabían nada ni de Kincaid ni de Jordan. Continuó investigando ayudado por Carl Hutt. Ambos descubrieron que en 1910 el Smithsonian Scientific Series, la revista de divulgación científica de la institución, mencionaba expresamente al profesor Jordan en la página 239.
También encontraron un mapa con diversos enclaves de la zona septentrional del Gran Cañón que aparecían señalados con nombres egipcios. Al preguntar a un arqueólogo del estado acerca de esa nomenclatura, este les respondió simplemente que los primeros investigadores habían bautizado aquellos lugares con nombres egipcios porque les gustaban. Este también les dijo que la zona estaba cerrada por el peligro que entrañaban sus cuevas, de tal manera que nadie podía acceder a aquella zona. Esta institución cada vez es más famosa por ocultar algunos descubrimientos. El caso del Gran Cañón no es el único. El señor Childress denuncia que un conocido historiador estadounidense, cuyo nombre pidió permanecer en el anonimato, conoció a un investigador del Smithsonian que investigó la llegada a América de pueblos anteriores a Colón, y esto le supuso ser expulsado de la institución. Ese hombre llegó a afirmar que en al menos una ocasión el Smithsonian llegó a hundir deliberadamente en el Atlántico un cargamento de extraños objetos. ¿Estamos ante otra ocultación deliberada de la historia? Por todo el mundo encontramos vestigios de una antigua civilización muy avanzada que intentan salir a la luz, y a pesar de los obstáculos que ponen algunas instituciones, no pueden evitar que historias como las del Gran Cañón se descubran a pesar de todos sus esfuerzos por ocultarlo. Unas imágenes más pequeñas, algunas muy hermosas y otras deformes. En la esquina opuesta de esta sala se encontraron toda clase de herramientas de cobre. Estas personas sin duda conocían el arte perdido de endurecer este metal, que ha sido buscado por los químicos durante siglos. Entre otros hallazgos se encuentran floreros o jarrones y vasos de cobre y oro, con un diseño muy artístico. También artículos de cerámica y vasos esmaltados. Otro pasillo conducía a los graneros, semejantes a los que se encuentran en los templos orientales. Contenían semillas de diversos tipos. Uno de los almacenes era muy grande, y no llegaron a entrar en él porque tenía 12 metros de altura y solo se podía acceder desde arriba. Esos graneros eran de formas redondeadas, y los materiales con los que se construyeron eran de un cemento muy duro. 2 ganchos de cobre se hallaban en el borde, lo que indicaba que hubo en el pasado una especie de escalera. Había un metal gris en esa caverna que desconcertaba a los científicos, porque desconocían su composición. Era semejante al platino. Se encontraba esparcido por el suelo y por todas partes lo que se llama ojo de gato, una piedra amarilla de poco valor, cada una esculpida con la cabeza del personaje oriental. En todas las urnas, en las paredes y en las piedras fueron encontrados misteriosos jeroglíficos. Era la clave que el Instituto Smithsonian esperaba descubrir. Similares jeroglíficos se han encontrado en el sur de Arizona. Entre los escritos pictóricos solo se encuentran 2 animales, uno de ellos es de tipo prehistórico. Entre los descubrimientos no se han encontrado huesos de animales, ni pieles, ni ropa. Una de las habitaciones, de aproximadamente 40 por 700 pies, fue probablemente el comedor principal. Había utensilios de cocina. Más de 50.000 personas podrían haber vivido en las cavernas cómodamente. Tuvieron la teoría que las actuales tribus indígenas que se encontraban en Arizona son descendientes de los siervos o esclavos de los pueblos que habitaron la cueva. El artículo afirmó que no había duda que miles de años antes de la era cristiana un pueblo vivió aquí y alcanzó un alto grado de evolución. La cronología de la historia de la humanidad está llena de lagunas. El profesor Jordan estaba muy entusiasmado por los descubrimientos que hizo pública la noticia. El artículo fue anónimo,
pero nombra a los protagonistas de esta historia, el profesor Jordan, el Instituto Smithsonian y el señor Kincaid, quien relata sus hallazgos. Pero esta historia está llena de incógnitas, ya que el Smithsonian declaró en una encuesta que se le hizo en el año 2000 lo siguiente: la institución Smithsonian ha recibido muchas preguntas acerca de un artículo del 5 de abril de 1909 en la Phoenix Gazette sobre el señor Kincaid y su descubrimiento de una gran ciudadela subterránea en el Gran Cañón, tallados por una antigua raza de origen oriental, posiblemente de Egipto. El Departamento de Antropología del Smithsonian ha buscado en sus archivos sin encontrar ninguna mención de un profesor Jordan, Kincaid o una civilización egipcia perdida en Arizona. Sin embargo, la historia continúa repitiéndose en libros y artículos. Hace referencia a la Gaceta Phoenix en vez de a la Gaceta de Arizona. Esto podría ser un simple error, o el intento de confundir a aquellos que intenten buscar información sobre esta historia, porque jamás la encontrarán en un periódico inexistente. Por lo tanto, según la institución, no hay ningún profesor Jordan y tampoco Kincaid. Sin embargo, el 12 de marzo de 1909 se publicó el primer artículo en el que se decía que Kincaid salió de Green River en octubre con un pequeño barco de remos. En el periódico, Kincaid menciona que estaba buscando minerales. Se dirigía por el río Colorado cuando de repente le llamó la atención unas marcas de agua, de cuando el río en otra época estaba más alto. A esa altura vio una cueva y decidió explorarla, encontrando el mayor descubrimiento del siglo, una gran ciudad subterránea. En 1908, el presidente Theodore Roosevelt había hecho del Gran Cañón un bosque nacional, cerrándolo para cualquier actividad minera. Los numerosos cerros del Gran Cañón tienen nombres griegos, hindúes, chinos, egipcios y nórdicos. En el área del Gran Cañón hay nombres como la pirámide de Keops, el Buda Claustro, el Templo del Buda, Templo de Manu y el Templo de Shiva. En el área alrededor de 94 Mile Creek y Trinity Creek hay lugares con nombres como Templo de Isis, Torre de Set, la Torre de Ra, el Templo de Horus, el Templo de Osiris. Indígenas que se encontraban en Arizona son descendientes de los siervos o esclavos de los pueblos que habitaron la cueva. El artículo afirmó que no había duda que miles de años antes de la era cristiana un pueblo vivió aquí y alcanzó un alto grado de evolución. La cronología de la historia de la humanidad está llena de lagunas. El profesor Jordan estaba muy entusiasmado por los descubrimientos y creía que el hallazgo era de un valor incalculable para el conocimiento arqueológico. También encontraron una cámara sin ventilación y cuando se acercaron percibieron un olor, según ellos, a serpiente muerta que les llamó la atención. Decían que su luz no alumbraba en la oscuridad y hasta los más valientes tenían miedo, no sabían qué contenía esa cámara. Algunos decían que eran serpientes, pero Jordan creía que podía contener un gas letal o productos químicos utilizados por los antiguos. La ciudad subterránea en su conjunto les daba escalofríos y les ponía los pelos de punta. Decían que sus linternas y velas solo hacían más negra la oscuridad. Leyendo este artículo nos preguntamos si no estará equivocada la historia de América. Lo que podía haber sido el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX fue silenciado. Y si le preguntamos al Instituto Smithsonian acerca de este hallazgo, negarán su veracidad y dirán no saber nada del profesor Jordan o Kincaid. Existen dos posibilidades: o bien este relato es una invención o estamos ante el mayor encubrimiento de la historia. La teoría del engaño no tiene mucha consistencia. En esa época la prensa no ganaba nada inventando una historia que ni siquiera tenía continuidad y a la que no se dio demasiada publicidad.
No era como la prensa sensacionalista de nuestro tiempo, que de todo saca dinero. Y al preguntar por Kincaid y Jordan, el Smithsonian dijo: «Nunca he oído hablar de ellos, pero si buscamos un poco podemos encontrar los registros que contienen sus nombres. Tras la publicación de la noticia, ambos hombres parecen desvanecerse en el aire. Esto es porque nunca existieron o porque habían visto demasiado». La teoría del encubrimiento tiene más consistencia. Esta teoría sugiere que el Smithsonian y otros poderes tienen un gran interés en asegurarse que la historia convencional siga como hasta ahora, y un descubrimiento de esta magnitud acabaría con todas las mentiras sobre nuestro pasado, por eso era mejor silenciarlo. Cada vez es más evidente que en la antigüedad hubo una civilización con una tecnología. La tumba o cripta en la que se encontraron las momias era uno de los recintos más grandes. Las paredes estaban inclinadas hacia atrás, en un ángulo de aproximadamente 35 grados. Encima de la cabeza de cada una había un pequeño estante, en el cual se encontraban tazas de cobre y piezas de espadas rotas. Algunas de las momias están cubiertas con barro, y todas están envueltas en una tela de corteza. Las urnas de los niveles más bajos eran toscos, mientras que los de los estantes más altos eran de un diseño más fino. Es importante destacar que todas las momias examinadas eran de sexo masculino, no había niños o mujeres enterrados allí. Esto les hizo pensar que esta zona exterior eran los cuarteles de los guerreros. A unos 57 metros de la entrada, a derecha e izquierda de los túneles, hay una serie de habitaciones del tamaño de las salas de estar, aunque algunas son de 30 por 40 metros cuadrados. Se accede a ellas por puertas de forma ovalada y están ventiladas por huecos de aire redondos a través de las paredes de los pasillos. Las paredes son de unos 3 pies y 6 pulgadas de espesor. Los pasillos estaban cincelados o tallados tan rectos que parecían estar diseñados por un ingeniero. A más de un centenar de metros de la entrada está la sala de cruz, con varios cientos de metros de largo, en la que se encontró un ídolo o imagen sentado con las piernas cruzadas con una flor de loto o lirio en cada mano. Los rasgos de la cara eran orientales y se parecía a Buda, aunque los científicos no están seguros de lo que representa. Rodeando este ídolo había unas imágenes más pequeñas, algunas muy hermosas y otras deformes. En la esquina opuesta de esta sala se encontraron toda clase de herramientas de cobre. Estas personas sin duda conocían el arte perdido de endurecer este metal, que ha sido buscado por los químicos durante siglos. Entre otros hallazgos se encuentran floreros o jarrones y vasos de cobre y oro, con un diseño muy artístico. También artículos de cerámica y vasos esmaltados. Otro pasillo conducía a los graneros, semejantes a los que se encuentran en los templos orientales. Contenían semillas de diversos tipos. Uno de los almacenes era muy grande, y no llegaron a entrar en él porque tenía 12 metros de altura y solo se podía acceder desde arriba. Esos graneros eran de formas redondas.